Como lo anunciamos, ya está con nosotros el abogado Luis Almeida. Él es asambleísta del Partido Social Cristiano, pero antes de que él salude, me gustaría poner este video que justamente el día jueves o miércoles de la semana anterior, él hizo esta denuncia y de la cual vamos a hablar. Pero como no hay crimen perfecto, y ahí están, van a ver ustedes la prueba. Almeida habla con pruebas siempre. Oiga, se han robado 22 millones de dólares del ex Filambanco Bancomex en Manabí. El juicio es el 13-12-1-204-2500. En contra de una sentencia ya en Manabí. Sin embargo, el señor Ulloa, su estudio jurídico, que esta es la forma mediante el cual lamentablemente el gobierno les paga para que cumplan arbitrariedades contra la democracia, se están robando 22 millones de dólares. El estudio jurídico del señor Ulloa ha hecho esto. Y ha movilizado también a un juez de la Corte Nacional, al señor juez Walter Macías Fernández, que tiene a su esposa allá, trabaja en la judicatura. Cambiaron a un juez para poner otro juez en una sentencia en contra para que cambien la sentencia y nos roben a los ecuatorianos 22 millones de dólares, señor presidente. No puede ser. Y el gobierno impávido se queda. Vean, señores, la presidencia de la República ha mandado un escrito, pero no le dicen toda la verdad, que quien estaba atrás de esta pillería era el señor Ulloa, ese mismo que destituimos, ese mismo que lo hizo volver el señor Lindao allá ilegalmente, el mismo que ha intentado mancillar el honor de la soberanía nacional del pueblo ecuatoriano poniendo un letrerito allá afuera. ¿En dónde quedamos, pues? ¿En dónde quedamos? La soberanía popular, sobre la soberanía popular no hay nadie. Bueno, ahí estábamos justamente viendo la intervención de la semana anterior del abogado Luis Almeida, quien se encuentra aquí en los estudios de Ecuador en directo. Abogado, usted me dijo extra micrófono que ya no son 22 millones, sino 124 millones. Un gran abrazo, queridos hermanos ecuatorianos. Almeida siempre habla con documentos. Aquí están las pruebas reales de que esta reclamación en el 2003 comienza con 22 millones de dólares. ¿Por qué comienza? Porque los dueños de Bancomex, los señores Ceballos, le hacen una reclamación al banco Filambanco, que los absorbe, y después Filambanco... Los Ceballos Balda, si no me equivoco. Serán los Ceballos. Y después aquí está el nombre del señor Ceballos, que es el Ceballos Cantos. Sí, Ceballos Balda eran los anteriores. Pero les asume esa, ¿cómo se dice? Esa reclamación, y ellos se sintieron disque perjudicados y adoloridos. Entonces, los Ceballos demandan al Estado, a Filambanco, que ya estaba en manos del Estado, en Filambanco en liquidación, por daños y perjuicios. ¿De acuerdo? Y allí hacen una tramoya con un perito allá en Manabí para que les ponga una reclamación por 22 millones de dólares. Reclamación que posteriormente va a la Corte Superior de Justicia, le rechazan. Todo la Corte fue rechazado, fue archivado y todo. Sí, definitivamente. Yo le voy a dejar a usted toda la documentación porque es largo el tema. Lo cierto es que entra la zapada más grande cuando el señor Ulloa y el señor Bravo del Consejo de Participación Ciudadana, Bravo es el que maneja la justicia allá en Manabí, Francisco Bravo, le entregan el manejo de la justicia. El consejero Francisco Bravo. El consejero Francisco Bravo. Pero el señor, yo le he entregado ahora a su control ahí una notificación que le hacen en el mismo proceso que le hacen al señor Hernán Ulloa, que ya se pone presidente, estoy viendo el presidente. Era consejero suplente. Era consejero suplente. Era suplente del suplente. Suplente del suplente. No, ya estaba principalizado como ahí estaba principalizado. Y desde ese entonces, usted la ve ahí, la notificación. Porque hace un rato una periodista me preguntó, ¿y cómo es que está vinculado el señor Ulloa en esta trama de 124 millones de dólares en robo? Porque él es el abogado del señor Ceballos, Carlos Alberto Ceballos Cantos. Está clarito, vea. Carlos Alberto Ceballos. Y no solamente eso, sino que usted ve más abajo,
a un Enrique Alfonso Cedeño Montes del Consejo de Participación Ciudadana. Ese señor, que fue nombrado en los tiempos del anterior presidente del Consejo de Participación, el Yudoka, ¿cómo es que se llama? Y que lo destituyeron también del Parlamento, Cruz. Allí lo nombró, porque recuerde usted que el señor Bravo era consejero de ese entonces. Entonces, cuando llega Sofía Almeida lo saca, pero después él impone que su puesto, sus posiciones, sus cargos, cada consejero tiene un espacio, entonces lo volvieron a poner porque cada consejero pide. Este es el que de una u otra manera manda un escrito exigiendo pues también los pagos en esta deuda. Entonces viene en esta supuesta deuda. Entonces dictan el 28 de diciembre una situación horrible. Ya, lógicamente aquí está 28 de diciembre de qué año? Del 2022, ahora último. Todas esas nulidades que hicieron, tanto la Corte, el Juzgado de Manabí, la Corte de Manabí, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Suprema, tiró abajo eso. Sin embargo, viene y cambian artificiosamente con una nota que dice que la Corte Constitucional, mire lo que hace este juez inmoral llamado César Ponce Silva. El 28 de diciembre del 2022 aboca conocimiento de la presente acción penal en una acción penal, en virtud de encontrarme debidamente encargado de esta unidad judicial con acción de personal tal y tal del 20 de diciembre del 2022, emitida por la Coordinadora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. ¿Quién es esta? Es la esposa del señor Walter Macías, el juez de la Corte Nacional de Justicia, puesta ella, lógicamente, por el señor Bravo. ¿Se da cuenta? Entonces, este juez inmoral dispone que Carlos Miguel Ceballos Mora, en calidad de actor, porque ya se había fallecido su padre, y dice en la parte, dice que el monto de 22 millones de dólares, dice que el Pleno de la Corte Constitucional, en sentencia de fecha 8 de enero de 2022, que rechazó la acción extraordinaria de protección signada con el número 1158-10 EP, interpuesta por Filambanco. Es que Filambanco en liquidación interpuso varios recursos en la que se dispone la continuación de la ejecución de la sentencia de fecha 3 de junio de 2010, de 14 de junio de 2010 y 21 de junio de 2010, a continuar con el mandamiento de ejecución. Esto no es verdad. Esto no ha dicho la Corte. Están audaces, oiga. ¿Y cómo cambian todo? Lo cambian porque la Corte lo único que dice que como no ha habido sentencia en firme, porque estaban todas tiradas abajo, hasta de la Corte Nacional, entonces la Corte no podía actuar y mandó, lógicamente, a devolver el tema. Pero no es que dice que entre en vigencia porque estaban, como se dice, en vigencia dichas sentencias, que todas fueron tiradas abajo, todas, absolutamente todas. Oiga, en el 2018 presentó otra acción de protección en contra del auto de ejecución de 26 de julio del 2018, donde además de inadmitirlo, se ratifica en el fallo del 3 de junio del 2010 por este mismo juez penal de Manta. Dicha acción fue inédita, por cuanto, según se expresa en la consideración 11ª del caso 2767-18-EP, todas estas resoluciones no son verdades. Y más abajo, este juez artificiosamente cambia puesto por ellos, ¿no? Y manda, ¿sabe qué? El colmo de 22 millones de dólares subió en el numeral 3 de esa resolución de este juez ilegal. Por todo lo expuesto, este juzgador niega la solicitud de la unidad de gestión y regularización y, continuando con el proceso de ejecución de sentencia, se ordena enviar atento oficio a la unidad de gestión y regularización, UGR, legalmente representada por la economista Rosa María Herrera Delgado, el respectivo registro contable por el valor de la liquidación contante en 124 millones de dólares con 25.033,94. ¿Y cómo sube? ¿Cómo suben ese valor? Porque ellos mandan, estos mismos jueces inmorales mandan a hacer otra liquidación en base a lo que ellos les da la gana. ¿Sí se dan cuenta? Entonces juegan con la justicia creyéndose jueces constitucionales. Esto es terrible. Ya, entonces le ordenan y le dan plazo
de 48 horas a la señora que dirige la UGR, que son la unidad que está fuera del Banco Central, pero que es del Estado, para limpiar las cuentas del Banco Central, las ponen a un lado, entonces le ordena que pague estos 124 millones en 48. O sea, ya está la orden para pagar. Con esta decisión se pagará la multa progresiva. Y además, este juez inmoral le pone una multa progresiva por cada día de retraso injustificado, previniendo que en el caso de incumplimiento se aplicarán las facultades coercitivas que asignan a los jugadores en los numerales 1 y 2 del artículo 132 del Código Orgánico de la Función Judicial, hasta el total e integral cumplimiento de la disposición jurisdiccional, sin perjuicio de las acciones penales. Oiga, esto es terrible. Esto es terrible. Señor, me dirá alguien, pero ¿cómo? Cuando no puede ser verdad. ¿Cómo va a ser verdad? Es la influencia del señor Ulloa, del señor Bravo, que Ulloa abogado, pero ahí, abogado. Dentro del proceso sí, sale el nombre de Ulloa. Pero si quiero que se lo exhiban ahorita para que la gente lo vea al aire y vea que el señor Hernán Ulloa y el representante o procurador de ese entonces, el 2020, el señor Enrique Alfonso Cedeño Montes. Vean dónde está ahí. Mire usted, notificado en esta providencia a Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, Ceballos Cantos Carlos Alfredo, siendo en el casillero judicial, siendo consejero suplente. Ya no podía ejercerla. Ya no podía. Pero la influencia de él es como tenía este siendo negocio. Suplente no podía ejercer. Ya no, pues mi señor, no puede, porque tiene que estar sujeto a esto. Y por último, la actitud inmoral de él, que desde el Consejo de Participación Ciudadana garantiza a través del señor Morillo, al señor Morillo, para que esto pase. Morillo es el que tiene los audios filtrados, ¿no? Ese es el que tiene los audios filtrados. El consejero, sí, el vocal en otro proceso, sí. Pero entonces, esto es inmoral. ¿Acaso sería pues inmoral de mí que yo no proteste por esto? Es al pueblo ecuatoriano que le van a cobrar estos 124 millones de dólares y que el gobierno se haga del ojo tuerto, el señor Lazo, porque este es un aliado de él que necesita recursos para comprar más gente. ¿O qué? ¿Qué inmoralidad? Mientras no hay medicinas, mientras no hay atenciones de chalecos a los policías, no hay para comprar balas, no hay para comer en el Ecuador. El señor Ulloa con el señor Ceballos se llevan pues 124 millones de dólares. ¿Y qué se puede hacer para detener eso? Nada. Primero que el Procurador General del Estado proteste, que sí lo ha protestado. El anterior, no sé si el de ahora tenga que hacerse de la vista gorda, por eso es que los organismos siempre tienen que ser independientes. Pero esto es totalmente injusto, totalmente injusto, es un escándalo. ¿Cuál sería el beneficio que tiene el presidente del Consejo de Participación Ciudadana dentro de este proceso? Pero el porcentaje. Abogado, pues mi querido amigo, y es el que está atrás de todo. ¿Cuánto es el porcentaje de un abogado? Hay que ver, pues, a mí me contó uno de los ex jueces que hablé el fin de semana que ofrecían el 40%, que ofrecían el 50% con tal que cobraron. Pero eso es cuando tenía 22. Ahora que tiene 124. Han de estar trabajando pues a 80-20. Tú quédate con 20 del principio, que también fue ilegal, y el resto me lo llevo yo. Oiga, el señor Ulloa no le alcanzará para gastárselo nunca en su vida, ni para sus tataranietos, los tataranietos, los tataranietos, ni inclusive ni para los yatros. Vea usted, vea, terrible situación, mi querido amigo. Oiga, esto ha pasado. Aquí ha habido jueces honorables en la Corte Nacional que tiraron abajo esto, como el ex fiscal general de la Nación, el doctor Gómez Mera. Vea, todo esto han tirado abajo. Esto es terrible. ¿Y qué hace el Consejo de la Judicatura respecto? ¿Pero qué va a hacer, pues, señor, si el señor Morillo es socio de este señor? El señor Morillo lo protegen, por eso es que Morillo o Murillo. Los dos. No, Morillo estoy hablando yo. Pero el señor Murillo es el presidente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por eso es que el gobierno, con tal de que este señor Ulloa le haga todas las trafacías políticas necesarias, le permite hacer este tipo de pillerías. Por eso es que nosotros lo destituimos. No solamente por esto, sino que sabemos que tiene que haber independencia de poderes, mi querido amigo. Esto es terrible. 124 millones de dólares que se le han robado, se le están robando al pueblo ecuatoriano. Y el señor presidente de la República se hace que no ve, o con el ojo tuerto. ¿Qué mismo, señores? No puede ser. No puede ser bajo ninguna circunstancia.
Qué barbaridad. Escuchar este tipo de denuncias sí que nos deja mucho que decir para los ecuatorianos. Sin embargo, lo vemos al señor Ulloa, que de alguna manera se mantiene dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A las bravas con... es que deben tener tanta plata, mi querido amigo. Y ahí hay que investigar a un agente que andaba con el señor Vanegas y Gruber, que tiene unos movimientos económicos terribles en las cuentas. Hay que ver de dónde sacan tanta plata para poder comprar jueces y todas estas cosas. Jueces inmorales. Hablamos del asambleísta. Y lo protegen a ese juez. Hablamos de Vanegas, el asambleísta. Pero lógico, pues Vanegas es el asambleísta, porque él no es legislador, es asambleísta. Hay una diferencia entre el legislador y el asambleísta. El legislador es el hombre sabio, el hombre que sabe, el hombre que participa de los intereses del pueblo. Doctor, pasándonos al tema de lo que ocurrió la semana anterior, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dijo que no se ha podido elegir al representante de la función judicial para el Consejo de la Judicatura por culpa de los otros 3 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vea, en esta investigación descubro por qué. Y esto que lo sepa la Corte Constitucional. El señor Bravo tiene este interés económico también en este juicio de 124 millones de dólares. El señor Bravo, que es el dueño de la justicia en Manabí, dada o delegada ilegalmente e inmoralmente por el Consejo de la Judicatura. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que lo sostengan al señor Murillo de presidente. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿por qué el afán de defenderlo al señor Murillo en la presidencia del Consejo de la Judicatura? Por estas pillerías, mi querido. O sea, por eso no quieren cambiar al representante. Cambiar, y el gobierno cae en la trampa. ¿O es que el gobierno también está en esta repartición, señor Lazo? Pregunto, porque es demasiado dinero, es 124 millones de dólares. Y usted como ama el dinero, porque el único negocio que ha tenido en su vida es el de contar billetes, entonces, preguntemos, demuéstrele al país pues, que no está en esto. O se va a hacer el del ojo tuerto. Ese es el problema, mi querido amigo. Entonces, por eso es que sostienen a este Consejo de la Judicatura y también con los de la Judicatura arreglan con el juez de allá del pueblo contiguo a Santo Domingo de los Áchilas. La Concordia. La Concordia. Y lo protegen, pues. Usted entra al salle de este juez. Ve los jueces, como 7, 8 denuncias por estafa, por pillerías. ¿Y cómo se mantienen? Porque hacen este tipo de trabajo, pues. O sea, los utilizan. Los utilizan. Lógica, además aquí tiene que haber un porcentaje. 124 millones para repartir, pero vamos a ver pues, si les da el señor Ordóñez. Y no entiendo por qué estos jueces que actúan de esa manera se mantienen tanto tiempo, ¿no? Porque lo compran, mi querido amigo, porque compran todo. Porque en el caso de los jueces estos que han dado las acciones de protección a favor de Jorge Glass, los han destituido. Pero lógico, porque quieren hacer la lámpara de que son puros. Pero mentira, mi querido amigo. Si usted supiera, es que hay que andar siempre al lado de los correillos de la corte. Yo soy abogado viejo, conozco. La gente dice hasta tanto reparte. Y por eso que el embajador de los Estados Unidos tiene razón. Tiene razón. ¿Cómo este juez de allá de al lado de Santo Domingo, ¿cómo que se llama ese pueblito? La Concordia. La Concordia. Juez Lindao, Ángel Lindao. Bonita ciudad. Han hecho una carretera muy bonita hasta allá. Este juez Lindao se mantiene ahí. Después de haberle devuelto los bienes, dicen, de un narcotraficante. No me consta a mí, porque a mí no me gusta herir a nadie que no estoy seguro de las investigaciones. Al señor Ulloa sí le tengo la prueba. Yo hablo con pruebas, yo no hablo por hablar. ¿Por qué lo protegen? Tiene semejante denuncia. Lo sacaron, le declararon error inexcusable por una sala de la corte. Pero sin embargo, lo cual lo mantienen. Lógico. Ahora pusimos nosotros, yo una denuncia, y ¿sabe qué? Ya la archivaron, la admitieron, porque está protegido. El señor embajador de los Estados Unidos tiene razón, pero el problema no está en lo general, está en lo particular, en los del Consejo de la Judicatura. Oiga, esperemos ahora, y por eso hemos comparecido a la Corte Constitucional, para que, conociendo este tipo de cosas y teniendo relación con esto, sea la Corte quien lo cancele. Ahí sí se asustan, a la Corte sí le tienen miedo, y esperemos que el señor Aparicio Caicedo no ande queriendo transar a los honorables jueces de la Corte Constitucional. Doctor, ahí la cosa es difícil, porque la Corte es
está demostrando que está actuando conforme a la ley y a la constitución política. Doctor Luis Almeida Morán, usted va a presentar una denuncia. Yo presento una denuncia de todo esto. Voy a presentar una denuncia ahora contra el señor Ulloa, contra el señor Bravo, contra el juez bandido, contra este César Ponce Silva. Hay que presentarla también contra el juez de la Corte Nacional, pues, y contra la esposa de él, pues, para que ellas digan por lo menos quiénes le obligaron a hacer esto. Cambiar el 20 de diciembre del 2022 para cambiar todo, o sea, tergiversar. Inclusive le voy a hacer conocer... ¿Cuándo cambian el juez? Pero es que lo encargaron por pocos días, mi querido amigo, para que haga esta atrocidad. Esos jueces golondrina que... solamente los pusieron por un tiempo. Pero este juez también anteriormente había estado actuando en una parte del proceso. O sea, tiene un porcentaje ahí antiguo. ¿Sí se da cuenta? Oye, terrible, mi querido amigo. Ese es el Ecuador que tiene en este gobierno. Ese es el Ecuador. Es el Ecuador del encuentro. Donde no hay ingreso a la universidad, donde no hay comida, donde no hay alimentos, donde no hay trabajo, donde no hay seguridad. El señor Ulloa... ¿Cómo quiere usted que yo vote entonces? Seguramente por el no, pues. El pueblo, oiga, el pueblo es intuitivo. ¿Usted va a votar no en la consulta? Vea, mucha gente dice que va a votar porque no le dieron medicinas, porque no le dieron las casas, no le dieron trabajo, no le bajaron los impuestos. No le bajaron. ¿Y ustedes no se sienten con una carga, el PSC, de alguna manera? Porque si ustedes no lo apoyan, a Lazo no llega a la presidencia de la República. Bien, pero es que los partidos te actúan honradamente. Pero sí se sienten igual como un el traidor se en identifica en el camino. Bueno, la única forma de sacarse el karma es reconociéndolo, y nosotros nos arrepentimos. Yo me arrepiento. O sea, yo en lo particular, yo no puedo hablar a nombre del partido, pero yo en lo particular me arrepiento. Oiga, a este señor solo le interesa el poder económico y no el poder del pueblo. No entendió entre la grandeza y la riqueza pequeña de unos cuantos miles de millones de dólares a ser grande en la historia del país. Que era lo que él quería supuestamente, que le pongan su cuadro ahí. Me refiero al señor Lazo. Doctor... No se asuste que es mi palabra. No, si usted va a votar, usted dijo que iba a votar por el no. Señor, yo le estoy diciendo que no le dieron libre ingreso a los estudiantes. No bajaron los impuestos. No hay seguridad en el país. ¿Cómo quiere que vote, mi querido amigo? Pues si me han engañado. Pues. O sea, va a votar no. Voy a votar no. ¿Usted es mi decisión personal. Usted es narcodelincuente, entonces. No así trata el pueblo el presidente. Vea, ¿usted cree que a la gente le gusta que la pongan entre la espada y la pared? A nadie le gusta eso. Oye, Almeida es un hombre transparente, serio. Yo no chupo, yo no fumo, yo no presto ni doy prestado, no ando como eres ajena, voy temprano a mi casa. Y no que me creo santo. Trato de ser un hombre justo, nada más. Y ahora han de querer inventar que me gusta el trago. Nunca he chupado. Pues yo, el presidente de la República tilda a los que no están con él porque como todos para él son ladrones. Yo también voy a votar no. Vea, todos para él son ladrones. Ese ladrón, ese delincuente. Pero la Biblia es sabia. Mi papá decía... La Biblia es sabia, la Biblia es sabia y dice, cada ladrón juzga por su condición. Lo mismo decía mi papá, ¿no? Cuando había alguien que acusaba y de repente acusaba, pues, ¿no? Y mi papá decía siempre, cada ladrón juzga por su condición, me decía. La Biblia dice eso, ¿ah? ¿Sí? Es sabio. Sí. Sí. Pero es exacto. Sí. Entonces ahora, Oye, señor presidente, ¿qué va a hacer para ahora? ¿Qué pasa con la comisión de fiscalización? Vea, esa es una cuestión propagandista. Hay que fiscalizar para los fiscalizadores de la comisión de fiscalización. ¿Cómo que se llaman ese grupo? Grupo de Parlamentarios Anticorrupción. Ahí hay 2 investigados en la UAFE. 2 investigados en la UAFE. Y hay uno que está en la minería del Napo, el Tena. Nombres, doctor. ¿Qué moralista? Pero yo lo estoy diciendo, pues el legislador del Tena está metido en la minería. Los otros, lógico, se hacían los tontos. El señor Vanegas porque tiene una investigación en la UAFE. Y el otro, ¿cuál es el señor? El señor Gruber, que es el dueño de la justicia en Santo Domingo. ¿De dónde saca tanta plata? Y pagan todo en efectivo. ¿En efectivo? Sí. Bueno, no me haga hablar más, compañero. Por eso es que... Ese es un cuarto caso. Por eso es que algún grupo de los y yo responsabilizo al señor Ulloa y al presidente de la República de lo que me pueda pasar a mí. Yo no le tengo miedo. Porque a nadie le he robado ni le voy a robar a nadie. Doctor Luis Almeida, no sé si tenga algo más que decirnos. Hastiado de las cosas que pasan en el país. Hastiado.
Yo he sido varias veces, yo soy un hombre de Estado, preparado para hacerle el bien al país, que le duele que nuestros hermanos no tengan que comer. Sí, señor, mientras hay unos cuantos que hasta le ponen vestimenta a unos cuantos perritos. Yo no digo que no le pongan, pero primero es el ser humano. Primero es el ser humano. Señor, si somos realmente cristianos, del crístico cósmico, grandioso, milenario, hay que hacerle el bien a la gente, no hay que hacerle el mal. Yo trabajo por hacerle el bien a todos los ecuatorianos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias al doctor Luis Almeida, él es asambleísta del Partido Social Cristiano, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.